Ya, entonces estamos viendo la construcción de los números naturales, usamos el axioma de Peano para esa construcción y estuvimos viendo también las operaciones. Entonces, para definir una operación en los números naturales, lo que vamos a definir en primer lugar lo que es una función. Entonces se define una función y para ello vamos a definir lo que vamos a entender como producto cartesiano. Entonces, eh, lo que vamos a definir es estos axiomas, el axioma de pareamiento y se dado dos conjuntos cualquiera, existe un conjunto que contiene a ambos como elementos, ¿ya? Y entonces vamos a definir eh, la unión con el complemento y la intersección como complemento como estas tres operaciones, ¿ya? Que es como la que conocemos de conjunto. La A unión B es lo mismo que tomar los que están en A y no están en B, los que están en B y los que no están en A, y los que están en la intersección. Así tenemos una unión de tres conjuntos disjuntos. Y estas dos son las leyes de Morgan que se llaman, que la A unión B complemento es el complemento de A inter el complemento de B, y el complemento de A inter B es el complemento de A unión el complemento de B. Esas son las propiedades de conjunto que vamos a necesitar. Y el axioma de potencia decía que para cada conjunto existe una colección de conjuntos que contiene como elementos a todos los subconjuntos del conjunto dado. Es decir, los elementos del conjunto son conjuntos. Eso es el conjunto potencia. Y definimos la pareja ordenada como primer elemento A y segundo elemento B. Y la vamos a denotar como A, B, como el conjunto Singleton A y el conjunto A, B. ¿Ya? Entonces va a ser ordenada porque este es el primero, entonces este va a estar solito y este será el segundo, entonces debe acompañar el anterior, A, B. Entonces el B, A, ¿cómo sería? Sería el singleton B y B, A. Aquí, como estos son elementos de conjunto, ¿cierto? Estos dos conjuntos son iguales. Ya puedo decir A, B y B, A, y son iguales. Estoy nombrando los elementos. La diferencia, estos son diferentes, porque fíjense que aquí está el singleton de A y aquí está el singleton de B. Entonces, esa hace la diferencia entre A, B y B, A. Por eso habla de parejas ordenadas, porque así yo puedo determinar, ¿cierto? Un orden entre cuál es el primero y cuál es el segundo. Bueno, ahí yo les demostré que eran distintos. Ya, ahí hay un lema. Y aquí era que estos eran grandes. A, B, C, D. Solamente A es igual a C y B es igual a D. Entonces, la única opción de que dos pares ordenados sean iguales, quiere decir que los dos conjuntos A, D tienen que ser igual a los conjuntos C y D. Y eso es lo que vimos. Por eso no estoy pasándolo bastante rápido. También vimos lo que era un producto cartesiano. El producto cartesiano es son elementos del conjunto potencia de A unión B.
Entonces, el A cruz B son los elementos del conjunto potencia, el conjunto potencia de la unión. O sea, tomo todos los elementos que están en A, además los que están en B, ¿cierto? Y hago el conjunto potencia de él y luego el conjunto potencia necesito 2 veces para poder encontrar los elementos que van a ser los A, B, donde A está en A y B está en B. Y entonces esta definición asegura que el producto cartesiano va a ser un conjunto de parejas ordenadas. Porque si no, no necesariamente los elementos que están aquí son parejas ordenadas. Por eso debo colocar el conjunto potencia del conjunto potencia. Ahora, dado un conjunto R de parejas ordenadas, va a existir conjuntos A y B, tales que R está contenido en esta producto cruz. Es decir, yo tengo el producto cartesiano de dos conjuntos, ¿cierto? Y puede existir un conjunto que esté contenido en él. ¿Ya? Este R se le llama R, pero en realidad también es un producto cartesiano, y se le llama que es una relación. ¿Ya? Una relación son elementos de pares ordenados del producto cartesiano A cruz B, que no necesariamente son todos los elementos de A cruz B. El dominio van a ser todos los primeros elementos y el recorrido son todos los segundos elementos. Es decir, aunque la definición de ahí está como medio abstracto, el producto A cruz B en realidad van a ser todos los A, B, tal que A está en A y B está en B. Y B está en B. Esos son. Entonces la relación que está contenido en A cruz B, bueno, le vamos a poner, está contenido en A cruz B, va a ser la siguiente. Son todos los, no son todos, son algunos de los elementos de acá. Algunos elementos de A cruz B. Pueden ser todos también. La relación puede ser todo el producto cartesiano. Pero la gran mayoría de las veces, por eso sale su conjunto y puede llegar a ser igual. Pero la mayoría de las veces no son todos los elementos. Dependiendo de cómo es el producto cruz, aquí yo puedo elegir la relación cualquiera. Pero fíjense que la relación es bastante libre en el sentido de que es tomar elementos de este producto cartesiano y nada más. Ahora recién podemos definir lo que es una función. Una función va a ser una relación, es una relación, pero va a ser un poco más restrictiva porque la relación es cualquier cosa. Entonces, una función va a ser una relación que el dominio va a ser todo A. Y para cada elemento de A va a existir un único B, tal que A, B está en nuestra relación F. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si A es igual a 1, 2 y 3, y B es igual a B, por ejemplo, entonces el producto cruz va a ser 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C. Es un par ordenado, así que los primeros elementos están en A y los segundos elementos están en B. Y 3, A, 3, B. Ay, ¿por qué le puse C si puse A y B? No estoy viendo lo que hago. Ya. 1A, 1B, 2A, 2B,
3A y 3B. Ese es el producto cruz. Entonces podemos tener varias relaciones aquí. Por ejemplo, tenemos la primera relación, que puede ser 1A, 1B, por ejemplo. Esta otra relación puede ser 1A, 2B, 2A, por ejemplo. No sé. Estoy colocando elementos del conjunto del producto cartesiano. Nada más que eso. Y este es 1A, 2A y 3B. Ya. Entonces, estos tres son relaciones. ¿Por qué? Porque son subconjuntos del producto cartesiano. Entonces, no hay nada que hacer. Ya sé que son relaciones. Ahora, ¿cuál de las tres es función? ¿Alguien me puede decir? ¿Hay alguna que es función? ¿Cuál? ¿R1, R2 o R3? ¿Las tres? ¿Ninguna? ¿Alguna? ¿Cuál? R3 de función. Bien, R3 es función. Exacto. Esta es función y las demás no son funciones. ¿Por qué? Por ejemplo, la primera no cumple que el dominio es A porque tendría que tener el 1 y el 2. No está el 2. Aquí está el 1. Ah, está el 1, el 2 y el 3. Aquí está el 1 y el 2, pero falta el 3. Y el R3, aquí está el 1, el 2 y el 3, así que vamos bien. Entonces tengo que ver que se cumple la 2 y dice para cada A debe existir un único B. Es decir, no puede estar el 1A y el 1B en la relación, porque si no, no sería función. En este caso, siempre va a existir un único elemento de A, tal que lleva a un único elemento en B. Entonces, por eso R3 es función. Entonces, como les digo, hay varias relaciones, ¿cierto? Pero algunas son funciones. En este caso sería eso. Y entonces, el teorema dice que existe una única función tal U, que va de los naturales a X, un conjunto no vacío, tal que U de 0, acuérdense que el 0 es el primer elemento de nuestro conjunto omega, es igual a A, entonces fijamos un elemento en X, A, y U de N más, que era como el sucesor de N, ¿cierto? Es igual a F de U de N. Entonces aquí hay una composición de funciones con respecto a la función U que estamos definiendo y con respecto a la función F, que es esta. Para ello vamos a considerar dos conjuntos, un conjunto no vacío, un elemento X y una función dada F. Entonces ya tengo esta función dada F y entonces estoy definiendo esta otra función U, tal que el primer elemento es A y el sucesor del N va a ser esta composición de la función conocida con la que estoy definiendo. Este es un teorema bastante general porque define así la suma y la multiplicación. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí vimos la demostración del teorema, que no vamos a entrar en detalles. Y entonces la suma, acá está, la suma usando el teorema, que es el teorema de recurrencia, vamos a definir que U de 0 es M, porque vamos a sumar con respecto a M, y la función S es que al sumarle N va a ser el sucesor. Y vamos a fijar un M. Y entonces, si sumamos 0 va a ser M, y si vamos a operar el sucesor de N va a ser S de U de N. ¿Ya? Esa es la suma. Es decir, y aquí ya vimos, vamos a ver algunos casos. Entonces,
Vamos a definir ese m de n como la suma de m con n. ¿Ya? Entonces, fijamos el m. Entonces, por ejemplo, aquí, este de aquí, 1 más 2 va a ser ese 1 de 2, ¿cierto? Pero 2 es el sucesor del 1. Entonces, ese 1 de 1 más, ese 1 es nuestra función u. Entonces, u del sucesor es ese pequeño, que era la suma de ese 1 de 1. Ese pequeño es el sucesor. Entonces, ese 1 de 1 es sumarle 1 al 1, que ya vimos por acá, ¿cierto? Me parece que este es un teorema recurrente, así que 1 más 1 es 2. Y el sucesor de 2, ese de 2, aquí falta un paso. Ese de 2 es en realidad 2 más, es decir, 3. Ahí sí. Entonces 1 más 2 es 3. Así se vamos a sumar con la composición de función. Y la multiplicación, no sé si vimos la multiplicación. ¿Se acuerdan? Creo que lo dijimos bien rápido. Ya vamos a verlo un poquito más lento que lo otro. Entonces, la multiplicación de funciones es, vamos a tomar nuevamente nuestra suma SM, ¿ya? Y el A lo vamos a fijar como el 0. Entonces el teorema de recurrencia va a definir una función P de sub M, que P sub M es de 0, 0, y P sub M del sucesor de N va a ser esto de aquí, M más PM de N. Entonces, bueno, por definición, M cruz 0 es PM de 0. PM de 0 es 0 por la definición. Así que todo número multiplicado por 0 me da 0. Ahora, m por 1 va a ser la función P sub m de 1. Pero 1 es el sucesor de 0. Si es el sucesor de 0, ¿cierto? Esto es, por esa definición, ¿cierto? Es calcular esta composición, SM, PM de 0. Pero PM de 0 es 0. Y entonces ese M de 0 es M más P de M de 0. Pero PM de 0 es 0, así que esto es M más 0, que es igual a M. Y esa es la multiplicación. Ahora, 1 por 2, por ejemplo, va a ser P de 1 de 2. 2 es el sucesor de 1. Aquí uso esta condición, ¿cierto? P de 1 más es S1 de P de 1 de 1. Y P de 1 de 1 está aquí. Aquí ya lo calculamos. Calculamos que P de M de 1 es M. Entonces, en particular, P1 de 1 es igual a 1. Entonces, P de 1 es 1 y S1 de 1 es 1 más 1. 1 más 1 es 2. Ya sabemos sumar, así que sabemos que vale 2. 1 por 3, entonces va a ser P de 1 de 3, que es P de 1 del sucesor del 2. Entonces, esto se cambia por esto, ¿cierto? S1, P1 de 2, porque aquí está el sucesor. Y P de 1 de 2 está aquí escrito, P1 de 2 es 2, así que lo reemplazamos. Y entonces 1 más 2 es 3. Entonces 1 por 3 es 3.
Por lo tanto, así puedo calcular toda la multiplicación y lamentablemente esta definición es por recurrencia, entonces tenemos que saber el anterior para calcular el que sigue. Pero de esa forma podemos calcular ahora 1 por m, ya para hacerlo más general, ¿cierto? Y entonces para cada m en el conjunto omega, vamos a considerar un conjunto S, que va a ser M que pertenece a omega, donde 1 plus M es igual a M. ¿Ya? Porque fíjense que aquí tengo 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3. Así que ahora puedo considerar, suponer, de que los 1 cruz M sean igual a M. ¿Ya? Es nuestra suposición y vamos a mostrar que en realidad sí lo es. Bueno, dice, ya vimos que 0, 1, 2 y 3 son elementos de S, ¿cierto? Porque aquí vimos si el M vale 1 aquí, entonces ya hicimos el 0, aquí hicimos el 1, 1 por 1, puede ser 1, 2 y 3. Entonces, ya vimos que hay 4 elementos, así que por lo menos este conjunto es distinto de vacío. Porque ya encontré elementos que están ahí. Entonces, vamos a hacerlo por inducción, la demostración. Es decir, mostré para ciertos elementos que es necesario solo uno, el primero, pero ya demostré para 4. Bueno, está bien. Vamos a suponer que sea válido para el cierto n y vamos a probar que sea válido para el sucesor. Es decir, si suponemos que n pertenece a S, eso quiere decir que 1 cruz n es igual a n. Eso lo estamos suponiendo. No lo vamos a demostrar, estamos suponiendo que es verdadero. Y entonces vamos a querer mostrar que el sucesor está. Entonces vamos a demostrar que 1 cruz n más está. Pero 1 cruz el sucesor de n, por definición, es p de 1 de n más. ¿Ya? Pero si tengo p de 1 de n más, ¿cierto? Con la definición va a ser igual a S1 por p de 1 de n. Pero p de 1 de n, esto de aquí es p de 1 de n es igual a n. ¿Cierto? Entonces p de 1 de n por definición es 1 cruz n. Y que vale n. ¿Cierto? Un vale n. Entonces esto es igual a S1 de n. Y S1 de n es 1 más n. Es decir, 1 más n es el sucesor de n. Entonces nosotros mostramos que 1 cruz n más es igual a n más. Que exactamente lo que necesito para que esté en el conjunto S. Entonces n más pertenece al conjunto S. Así, entonces, por inducción mostramos que en realidad todas las multiplicaciones 1 cruz m son iguales a m para todo elemento en el conjunto omega, que acuérdense que nuestro conjunto omega es nuestro conjunto de los naturales con la construcción de conjuntos. Por eso el 0 está ahí. Y entonces mostramos de que el neutro de la multiplicación es el 1, porque 1 por cualquier cosa me da la misma cosa. ¿Cierto? Para que sea neutro debe pasar de que 1 por m tiene que ser igual a m. Y mostramos también, aquí mostramos que m por 1 también es m. Así que también mostramos que m por 1. Para que sea neutro tiene que pasar que 1 por m tiene que ser igual a m y para el otro lado también. Sin importar si la operación es conmutativa. El neutro satisface que la operación es conmutativa para el elemento neutro. Entonces, 2 por 2 va a ser P de 2 de 2, ¿cierto? Porque aquí está el 2, ese 2 se repite acá. El 2 es el sucesor de 1.
Entonces me queda ese 2 de P de 2 de 1. P2 de 1 es 2 por 1, que dijimos que el 1 era el neutro, así que vale 2. Y entonces que me queda 2 más 2, que el resultado final es 4. Entonces 2 por 2 es 4. 2 por 3 es P2 de 3. El 3 es el sucesor de 2, ¿cierto? Aquí me va a quedar que es, como es 2 más, entonces ese 2 por P2 de 2. Y aquí el P2 de 2, ya lo calculamos, me da 4. Entonces me queda ese 2 de 4 y 2 más 4 es 6. Entonces 2 por 3 es 6. Y también podemos observar que 2 más 2 más 2 también es 6. Entonces ahí podemos pensar de que la multiplicación y la suma, ¿cierto? Están relacionadas de esa forma. Y hay otros que ya lo pueden calcular ustedes. Y creo que esto también lo vimos, que K por M más N es K por M más K por N. Esta es la propiedad de distributividad entre la suma y el producto. Eso sí, yo me acuerdo que vimos la demostración. Pero lo importante es que saber que se distribuye, tiene la propiedad de distributividad. Y entonces, creo que esto no lo vimos. Potencia de números naturales. ¿Qué es una potencia de números naturales? Es el elevarlo, ¿cierto? 2 elevado a 3, por ejemplo, entonces eso va a ser 2 por 2 por 2. O sea, multiplicar más de 2 veces el mismo número. Entonces, para ello, vamos a considerar el 1, un elemento en omega. Vamos a definir PM en omega como el producto por M de los elementos de omega. Y entonces el teorema de recurrencia va a garantizar la existencia de una cierta función, ahora E sub m, que satisface que E sub m de 0 es 1 y E sub m del sucesor de n va a ser P de m por E sub m de n. ¿Ya? Solamente, aunque parezca extraño al principio, solamente estoy cambiando mi función u y mi función f, ¿cierto? En este contexto que yo quiero. Entonces, por eso se usa el teorema de recurrencia, se cambian las funciones de esta forma, y si la formo así, voy a definir lo que es el conjunto potencia. Entonces, el valor EM de n se va a denotar M de n. Entonces, EM de n es igual a M de n, que es la potencia. M es la base y n es la potencia. Entonces vamos a calcular algunos elementos. E2 de 1, es decir, E2 de 1 es, esto es, a ver, 2 elevado a 1, eso. 2 elevado a 1 es E2 de 1, pero 1 es el sucesor del 0. Entonces me queda que este es el 0 sucesor, entonces usando esta formulita me va a quedar P2, E2 de 0. Pero E2 de 0 es 1. Entonces me queda P2 de 1 y 2 por 1 es 2. Este de aquí es 2 elevado a 2. Entonces 2 elevado a 1 me da 2. 2 elevado a 2 es E2 de 2. El 2 es un sucesor de 1. Entonces puedo aplicar la fórmula. Me queda P2 E2 de 1. El E2 de 1, lo calculamos recién, es 2. Y entonces P2 de 2 es 2 por 2. Ya, 2 elevado a 2 es 2 por 2. El E2 de 3 es 2 elevado a 3. Y entonces 2 elevado a 3 es E2 del sucesor de 2, ¿cierto? Usando la fórmula me queda P2
D2 de 2, E2 de 2, lo calculamos recién, es 2 por 2. Y entonces me queda P2 de 2 por 2, y entonces me queda 2 por 2 por 2. Entonces 2 elevado a 3 es multiplicar 2 veces el 3. O sea, perdón, es multiplicar 3 veces el 2. Y el 2 elevado a 4, entonces de la misma forma es 2 por 2 por 2 por 2. Ya, entonces ahí están las potencias. Fíjense que lo único que hicimos con el teorema de recurrencia es un teorema que se demuestra en forma general, ¿cierto? Y si cambiamos nuestra función u y nuestra función f, para nuestros casos, así podemos definir la suma, el producto y la potencia. Cambiando esas funciones, definimos esas tres operaciones. Y bueno, como ejercicio, podemos probar, eso lo dejo de ejercicio también, podemos probar que EM de n más k es igual a m de n por EM de k. ¿Qué es esta propiedad en potencia? Acuérdense que esto es 2 elevado a n más k es igual, no, 2 no, perdón, es m. Estaba viendo arriba. M elevado a n más k es igual a m elevado a n por m elevado a k. Esa es la propiedad que se tiene siempre, ¿cierto? Y bueno, se puede demostrar usando la definición de estas dos funciones. Orden de los números naturales. Dice, a partir de esta sección vamos a tomar la notación clásica para los números naturales, que es nuestro conjunto n. Ya nos vamos a olvidar de nuestro conjunto mega, que es una representación simple de la abreviación NN, números naturales, por eso aparece como un N doble. Y entonces, de acuerdo a nuestra construcción de los números naturales, tenemos las siguientes pertenencias o inclusiones. Tengo que el 0 pertenece al 1, el 0 pertenece al 2, el 1 pertenece al 2, el 0 pertenece al 3, el 1 pertenece al 3, y así sucesivamente. Acuérdense que esto se hacía porque el 1 era pensando en conjunto. Acuérdense que el 1 en realidad es el conjunto 0,1. Entonces, claro que el 0 pertenece al 1 porque el 0 pertenece a este conjunto. El 2 va a ser 0,1,2. Entonces, claro que el 0 pertenece al 2 porque el 0 está aquí. Y así sucesivamente uno puede escribir, aunque se ve raro al principio, ¿cierto? Que los números pertenecen a otros números. ¿Ya? Porque acuérdense que la construcción la hicimos como conjuntos. Entonces, cada número, el 4, en realidad es un conjunto que va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Ya esta es la notación. Entonces, por eso el 3, el 2, el 1 y el 0 van a pertenecer al 4. Claro. ¿Ya? Y entonces, ahora si lo pensamos como conjuntos, el 0 está contenido en el 1 está contenido en el 2 está contenido en el 3. Claro, porque el 0 va a ser 0. 0, 1, 2. Entonces, el 0 va a estar contenido en el 1, porque el 0 lo podemos pensar como conjunto y como, claro, este es un subconjunto de ese de aquí. Entonces, también tenemos la contención. Entonces, pensándolo como números, son perteneces, y pensándolo como conjuntos, son subconjuntos del número que viene. Entonces, en particular, o sea, en general, en realidad, para cualquier n que pertenece a m, podemos tener que n es un subconjunto de m. Si n pertenece a m, entonces n es un subconjunto de m.
por lo mismo que estamos viendo acá. Entonces, concluimos para dos números naturales n y m, ocurre una y solo una de las siguientes cosas. N pertenece a m, o n es igual a m, o m pertenece a n. Esta es la tricotomía de los números naturales. O sea, no puede haber que un elemento pertenezca a un conjunto y además el conjunto pertenezca al mismo elemento. No puede pasar que m pertenece a m y m pertenece a n. Eso no pasa. N pertenece a m o m pertenece a n. O son iguales. ¿Ya? Por ejemplo, 2 pertenece a 3, ¿cierto? Pero 3 no pertenece a 2. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, porque el 2 dijimos que era 0, 1, 2. Entonces el 3 no está. Entonces, teniendo esta tricotomía, podemos definir la relación de los números naturales. La relación dice, n está relacionado con m siempre y cuando n pertenece a m o son iguales. ¿Ya? O sea, podemos tener estas dos de aquí. Entonces, n está relacionado con m si n pertenece a m o n es igual a m. ¿Qué quiere decir que n pertenece a m? Como en este caso. Y, por ejemplo, 3 es igual a 3. Claro, porque 3 es 0, 1, 2 y 3. Y el 3 es 0, 1, 2 y 3. Esos dos conjuntos son iguales y tienen la misma cantidad de elementos y los mismos elementos. Entonces, por eso puedo decir que son iguales los números. Entonces vamos a definir esa relación siempre y cuando el n pertenece a m o el n sea igual a m. Entonces la proposición siguiente dice que esta relación es refleja, antisimétrica y transitiva. Tiene esas tres propiedades, así que una relación bastante interesante. ¿Qué quiere decir que la relación sea refleja? N, la relación es refleja. Sí, solo sí. N está relacionado con N. Eso quiere decir que sea refleja. ¿Y qué quiere decir que N está relacionado con N en este contexto? Porque esto es la definición de refleja en general. N está relacionado con N, entonces eso quiere decir que N pertenece a N o N es igual a N. Bueno, se tiene esta de inmediato. Así que sí se cumple, N está relacionado con N. Así que ahí este es N. N pertenece a N. Esa también vale, ¿cierto? Porque N, pongámosle número 2, pertenece al 1, 2, perdón. 0, 1, 2. 2 pertenece a ese conjunto y ese conjunto es el 2. Así que vale las dos, ni siquiera una. Basta que valga una para que esté en la relación. En este caso vale las dos. Entonces, sí se cumple y por lo tanto refleja. ¿Qué quiere decir que sea antisimétrica? Antisimétrica quiere decir que N está relacionado con M, es antisimétrica, sí. N está relacionado con M y M está relacionado con M, M está relacionado con N, entonces eso implica que N es igual a M. Y eso es claro porque, miren,
n esté relacionado con m, eso yo lo hago como hipótesis. Eso quiere decir que n pertenece a m o n es igual a m. ¿Ya? Pero si m está relacionado con n, eso quiere decir que m pertenece a n o m es igual a n. Yo quiero que se cumpla estas dos al mismo tiempo porque hay un y. Entonces quiero que se cumplen las dos. Por la ley de tricotomía, que está aquí, si pasa esto, no puede pasar esto. Entonces, yo quiero que se cumplan las dos, así que si pasa esto, no puede pasar esto, no es verdad. ¿Ya? Entonces, en este caso, no me sirve que pase eso. Y acá, tengo que n es igual a m y m es igual a n. Es decir, tengo la igualdad. Entonces, tengo que n es igual a m. Es la única opción que tiene. Por lo tanto, cumple que es antisimétrica. ¿Ya? Porque el otro caso no cumple porque por la propiedad de tricotomía. Y la última, transitiva. ¿Qué quiere decir que sea transitiva? Transitiva, aquí está. Transitiva. Si n está relacionado con m y m está relacionado con p, entonces n está relacionado con p. O sea, si el n está relacionado con m y el m está relacionado con p, eso quiere decir que el n está relacionado con p. Bueno, ¿eso por qué? Eso es fácil de ver. N relacionado con m, eso quiere decir que el n pertenece a m y o n es igual a m. M está relacionado con P, eso quiere decir que M pertenece a P o M es igual a P. Ya, bueno, tres números no pueden ser iguales, ¿cierto? Entonces vamos a descartar esta opción. Pero si N pertenece a M y M pertenece a P, N pertenece a M y M pertenece a P, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que M es igual a 0, 1, bla, 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 bla. Hay un N y hasta un M, ¿cierto? Si N pertenece a M, quiere decir que el M es de esa forma. Pero si M pertenece a P, quiere decir que P es igual a 0, 1, 2, M, P. Pero como están todos los anteriores, también está el N. N. Entonces, eso quiere decir que el N pertenece a P. Entonces, así yo demuestro que es transitivo. Entonces, ahí tengo las tres propiedades, que es refleja, antisimétrica y transitiva esa relación. Así que estamos bastante bien. Tiene bastante buenas propiedades la relación de los números naturales. Bueno, una relación que cumple estas tres propiedades anteriores se denomina una relación de orden. Justamente lo que queremos definir. Y entonces esta relación es una relación de orden y se va a denotar como menor igual. Esto es, que n es menor o igual que m, si solamente si n pertenece a m o n es igual a m. Entonces ahora en vez de colocar la relación así como una relación cualquiera, nosotros vamos a definir esta relación con este simbolito, menor o igual.
Y entonces podemos observar que para cualquiera de dos números naturales, n es menor o igual que m o m es menor o igual que n. Eso por la tricotomía. Entonces tenemos la definición de orden, ¿cierto? Para los números naturales. Ya, le vamos a dejar hasta aquí. Nos juntamos a las... ¿A qué hora es la otra clase? Me olvida hasta el horario. O sea, sería 9:40 el segundo bloque. Ya, 9:45, porque son las 9:20. A las 9:45 nos juntamos. ¿Ya? Ya, pero Chau.